Relatos del miedo, la maldición de la cabra que persiguió a los influencers en México. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 29 años y soy de Ecatepec. Me dedico a hacer contenido de exploración urbana y pueblos raros para TikTok y YouTube. Nada del otro mundo, pero me iba bien. Junto con mis cuates, el Chino, el Rata y el Toño, nos fuimos hace 3 meses a un pueblo perdido en las montañas de Hidalgo, cerca de Mineral del Chico. Decían que había un lugar abandonado con una historia bien chingona para el canal. Llegamos en la tarde. El pueblo se llamaba San Juan de la Cruz, pero la gente de los alrededores le decía el pueblo de la cabra. Cuando preguntamos por qué, los viejos nomás se reían nerviosos y cambiaban de tema. Uno, un señor bien borracho en la única tiendita, nos dijo bajito: «Ahí no se metan de noche, muchachos. La cabra negra anda suelta desde el 2017. Se llevó a 3 youtubers de la Ciudad de México. Dicen que les gustaba burlarse de las cosas viejas. Nosotros nos reímos como pendejos». El Chino hasta grabó al señor y lo subió a stories con el texto «Abuelitos y sus cuentos». Esa noche acampamos cerca de unas ruinas de una hacienda vieja, justo donde, según la leyenda, empezó todo. Todo comenzó normal. Encendimos una fogata, tomamos unas chelas, grabamos tomas épicas con el dron. A eso de la 1:30 de la mañana, el Rata fue el primero en oírlo. Oigan, ¿escucharon eso? Era como un balido, pero no normal. Era ronco, largo, casi como un hombre imitando a una cabra. Le dije que era el viento. El Toño se burló y empezó a hacer ruidos de cabra para cotorrear. Todos nos reímos. Pero a las 3 y algo, me desperté sudando. Sentí que algo me estaba mirando. Saqué la lámpara y barrí los árboles. Nada. Solo oscuridad y el olor raro, como a pelo mojado y tierra. Me volví a dormir pensando que eran los nervios. Al día siguiente grabamos dentro de la hacienda. En una pared vieja, medio borrada, había un dibujo hecho con carbón. Una cabra negra con ojos blancos y cuernos retorcidos. Debajo decía: «Me vieron. Ahora yo los veo». El Chino se puso a hacer un TikTok burlándose, bailando y diciendo «Ven cabra culera, ven paca», mientras yo grababa. Esa fue la pendejada que nos costó caro. Esa misma noche, el balido se escuchó más cerca. Ya no sonaba como animal. Sonaba enojado. El Rata se levantó de golpe y dijo: «Está allá afuera, cabrón». La vi. Estaba parada entre los árboles, mirándonos. Le dijimos que estaba pedo, pero ninguno de los 4 durmió bien. A la mañana siguiente, el Toño encontró las huellas. Eran de cabra, sí, pero demasiado grandes, y había solo 2 pezuñas, como si caminara en 2 patas. El Chino empezó a ponerse nervioso. Yo, para no perder el flow, dije que íbamos a hacer un video de 24 horas en el lugar maldito. Mala idea. La tercera noche fue cuando empezó de verdad. Estábamos grabando a eso de las 11. El celular del Rata se apagó solo, aunque tenía 87% de batería. Luego el mío. El ambiente se puso pesado, como antes de una tormenta, y entonces lo oímos clarito. El balido. Pero ahora venía acompañado de pisadas. Pesadas. Rápidas. «Vámonos a la verga», dijo el Toño, ya con la voz temblando. Corrimos hacia la camioneta. Ahí estaba. La cabra. Negra como la noche, más grande que un chivo normal, con los ojos brillando blancos bajo la luz de la luna. No se movía, solo nos miraba. El Chino, en puro pánico, le aventó una piedra y le gritó: «¡Pinche cabra de mierda, lárgate!». En cuanto la piedra le pegó, la cabra bajó la cabeza y cargó. Corrimos como nunca. Yo sentía su respiración detrás de mí. Ese olor a animal viejo y podrido. El Rata tropezó. Escuché cómo gritaba y luego un balido horrible, como si estuviera riéndose. Cuando volteé, el Rata ya no estaba. Solo vi un rastro de sangre en la tierra. Llegamos a la camioneta el Chino, el Toño y yo. Arrancamos como locos. Íbamos a 120 km/h por ese camino de terracería cuando el Toño gritó: «Está en la caja, está en la puta caja de la camioneta». Volteé y ahí estaba, clavada en la batea, mirándonos con esos ojos blancos. No se caía. Simplemente se sostenía mientras la camioneta brincaba. El Chino empezó a llorar y a decir que nos disculpáramos, que por favor parara. Paramos en la carretera principal. La cabra ya no estaba. Pero cuando revisamos el teléfono del Chino, había un video que ninguno de nosotros grabó. Era de hace 10 minutos. Se veía al Rata siendo arrastrado hacia los árboles por algo negro, y al fondo se oía mi voz diciendo: «Síguenos grabando, güey, esto va a ser viral». El Toño desapareció 2 días después en la Ciudad de México. Dijo que había visto a la cabra parada en la azotea de su edificio, mirándolo por la ventana del departamento. El Chino se volvió loco. Ahora está internado.
Dice que la cabra le habla en la cabeza cuando está solo. Yo sigo aquí, pero ya no grabo de noche. Y cada vez que hago un live, aunque sea en mi cuarto en Ecatepec, a veces se corta la luz por unos segundos. Y en esos segundos, juro que escucho un balido lejano, como si me estuviera diciendo, ya te vi, Carlos, y te estoy esperando. Si estás en México y te dedicas a esto de los videos, ten cuidado con los pueblos viejos, sobre todo si escuchas un balido que no suena a animal, porque esa cabra no persigue gente, persigue a los que se burlan. Y una vez que te ve, ya nunca dejas de sentir que algo te sigue. Relatos del miedo, la maldición del minero sin cara. Me llamo Eduardo el Eddie Ramírez, tengo 27 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Me gano la vida subiendo videos de urbex y lugares abandonados con mis carnales, el Beto, el Quique y el Poncho. Hacemos buen contenido, nada profesional, pero nos va decente. Hace 4 meses, nos fuimos a un pueblo fantasma en Zacatecas llamado Real de 14, pero no al típico turístico. Nos metimos más adentro, a una mina vieja abandonada desde los años 80 que los locales llaman la mina del Sin Cara. Según contaban, en el 87 hubo un derrumbe y murieron 8 mineros. Uno de ellos nunca fue encontrado completo. Solo la mitad del cuerpo. Decían que el que faltaba sigue caminando ahí abajo, buscando su cara. Obviamente nos valió madres. Llegamos de noche con lámparas, GoPros y varias chelas. El Beto grabó un intro bien mamón. ¿Qué onda, raza? Hoy vamos a pasar la noche en la mina más cabrona de México. Si ven algo raro, ni se asusten. Es puro contenido. Al principio todo chido. Bajamos casi 300 metros por los túneles. El aire estaba pesado, olía a tierra mojada y a algo dulce podrido. Encontramos cascos viejos, herramientas oxidadas y unas cruces hechas con piedras en las paredes. El Quique se puso a hacer morisquetas frente a una de las cruces y dijo riéndose, «Órale, pinche fantasma, ¿qué? ¿Me vas a jalar los huevos o qué?» Todos nos reímos. ¡Qué pendejos! A eso de las 2:17 de la mañana empezó el pedo. Estábamos sentados en una galería grande grabando historias de terror cuando escuchamos el primer sonido. Un golpe metálico, como si alguien estuviera picando piedra, pero muy lejos. Luego otro, y otro, cada vez más cerca. El Poncho apuntó la luz y no había nadie. «Es seco, güey», dije yo, aunque ya no estaba tan seguro. Seguimos grabando. De repente la GoPro del Beto se apagó sola. Luego la mía. El Quique empezó a decir que sentía que alguien le estaba respirando en la nuca. Nos reímos nerviosos, pero nadie se movía. El ambiente se puso denso, como si el oxígeno se estuviera acabando. Entonces lo vimos. Al final del túnel, como a 40 metros, había una silueta de un hombre con casco de minero. Estaba parado, quieto. No tenía cara. Solo un hueco negro donde debería estar. El Beto, en puro susto, le gritó, «¿Qué chingados eres, cabrón?» La figura levantó una mano despacio, como saludando, y luego empezó a caminar hacia nosotros. No corría. Caminaba lento, pero cada paso sonaba demasiado cerca, como si el túnel se estuviera encogiendo. Salimos corriendo como pudimos. Los túneles son un laberinto y nos perdimos. El Poncho iba adelante cuando de repente se detuvo y vomitó. Dijo que había visto al minero sin cara justo al lado de él, mirándolo sin ojos. Logramos llegar a una zona más alta. Nos escondimos detrás de unas vigas podridas. Ahí fue cuando empezó lo peor. Escuchamos la voz. Era ronca, como si tuviera tierra en la garganta. Decía nuestros nombres uno por uno. Eduardo, Beto, Quique, Poncho. No era un eco. Era clara. Y cada vez que decía un nombre, sonaba más cerca. El Quique empezó a llorar en silencio. Yo tenía el corazón a 1000. Saqué mi navaja como si eso fuera a servir de algo. El Beto se quebró y gritó, «Ya, güey, perdón, no queríamos burlarnos. Déjanos salir, hijo de puta». En ese momento todas las lámparas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Sentí una mano fría y áspera que me agarró la muñeca. Olía a podrido y a mina vieja. Grité y me solté. Empecé a correr sin ver nada, golpeándome contra las paredes. Cuando por fin encontré la salida, ya estaba amaneciendo. Solo salí yo y el Beto. El Quique y el Poncho se quedaron abajo. El Beto nunca volvió a ser el mismo. 2 semanas después se ahorcó en su departamento en Monterrey. Dejó un mensaje en el celular. Ya me encontró. No tiene cara, pero me está mirando. Yo sigo aquí. Pero ya no bajo a ningún lugar abandonado. Cada vez que estoy solo en mi cuarto y se va la luz un segundo, escucho ese golpe metálico lejano. Pic, 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 acercándose. Y a veces, cuando me miro en el espejo de noche, por un instante siento que mi reflejo tarda medio segundo en moverse.
como si algo más estuviera usando mi cara. Relatos del miedo, la maldición del silbador de la sierra. Me llamo Jorge El Jor López. Tengo 31 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Me dedico a crear contenido de aventura extrema junto con mis 3 carnales, el Mike, el Chava y el Alex. Hacemos urbex pesado, caminatas a lugares remotos y retos de 48 horas en sitios supuestamente embrujados. El canal nos estaba yendo bien, teníamos casi 180,000 suscriptores y queríamos subir el nivel. Hace 5 meses planeamos una expedición a la Sierra de Manantlán, entre Jalisco y Colima. Había rumores de un viejo campamento maderero abandonado desde los años 90 que nadie se atrevía a visitar de noche. Los locales lo llamaban el Campamento del Silbador. Según contaban, en el 94 un grupo de leñadores desapareció. Solo encontraron sus herramientas y un costal con ropa. Decían que uno de ellos, un tipo grandote y callado llamado Don Eusebio, se volvió loco después de matar a su compañero en una pelea. Se internó en la sierra y desde entonces silba en la noche, llamando a la gente para que se pierda con él. Obviamente nosotros nos burlamos. Grabamos un video en el coche diciendo, vamos a buscar al pinche silbador para ver si tiene huevos de aparecerse. El Mike hasta imitó el silbido burlonamente todo el camino. ¡Qué idiotas fuimos! Llegamos al atardecer. El camino de terracería era puro bache y la camioneta brincaba como loca. Cuando por fin vimos las ruinas del campamento, varias cabañas de madera podrida, un aserradero en ruinas y rieles oxidados, ya estaba oscureciendo. El aire se sentía frío y húmedo, aunque era verano. Olía a pino mojado y a algo más. Como carne vieja. Armamos el campamento dentro de la cabaña más grande, la que todavía tenía techo. Encendimos una fogata adentro y sacamos las cervezas. El Chava empezó a grabar. Raza, estamos aquí en el famoso campamento del Silbador. Si escuchan algo raro, comenten Silva en los comentarios. Todo estuvo tranquilo las primeras horas. Contamos chistes, planeamos tomas para el dron y hasta jugamos cartas. Pero a eso de la 1:40 de la mañana, lo escuchamos por primera vez. Un silbido. Largo, bajo, casi melodioso. Como cuando alguien llama a un perro, pero más triste. Venía de los árboles, detrás de las cabañas. Es un tecolote, güey, dijo el Alex, pero se le quebró un poco la voz. Seguimos platicando, pero el silbido volvió. Esta vez más cerca. Y parecía que respondía a nuestras voces. Cada vez que hablábamos fuerte, silbaba de nuevo. El Mike, tratando de hacerse el valiente, se paró en la puerta y gritó hacia la oscuridad. «Órale, silbador de mierda. Si estás ahí, vente paca, cabrón». El silbido contestó casi de inmediato, pero ahora estaba a menos de 30 metros. Sonaba contento, como si le hubiera gustado la invitación. Ninguno durmió bien esa noche. Yo me desperté varias veces porque sentía que alguien estaba parado junto a mi sleeping bag, respirando despacio. Al amanecer exploramos el lugar. Encontramos cosas raras. Cascos de minero tirados, botas viejas, y en una de las paredes del aserradero, marcas de uñas muy profundas. Debajo había escrito con carbón, «Ya me oyeron, ahora yo los oigo». El Chava se rió y grabó un TikTok burlándose, silbando fuerte y diciendo, «¿Qué pedo, don Eusebio? ¿Te quedaste sin novia o qué?». Esa segunda noche fue cuando todo se puso cabrón. Estábamos grabando alrededor de las 11:30. El Alex tenía la cámara infrarroja encendida. De repente, en la pantalla apareció una figura alta y delgada entre los árboles. Estaba quieta. Solo se veía su silueta. El Mike enfocó la linterna y no había nadie. «Apaga esa madre», le dije ya nervioso. Entonces empezó el silbido de nuevo. Esta vez no era uno, eran varios. Como si hubiera más de una persona silbando en diferentes puntos del bosque, rodeándonos. Se escuchaban pasos pesados sobre las hojas secas, lentos, arrastreados. El Chava se quebró primero. «Ya me dio miedo, güey. Vámonos a la verga de aquí». Cuando nos levantamos para recoger, las luces de la camioneta se encendieron solas y empezaron a parpadear. Corrimos hacia allá. El Alex iba atrás cuando tropezó. Escuchamos su grito y luego un silbido fuerte, casi encima de él. Cuando volteamos, el Alex estaba pálido, con sangre en la frente. Me tocó la cara con una mano fría y áspera. Olía a tierra y a muerto. Subimos a la camioneta y arrancamos. Pero la sierra es traicionera de noche. Nos perdimos. El GPS no servía. Dimos vueltas casi 2 horas por los mismos caminos. Y todo el tiempo el silbido nos seguía. A veces venía de adelante, a veces de atrás, a veces parecía que venía de dentro de la cabina. Paramos en un claro porque el Mike necesitaba vomitar del puro susto.
Ahí fue cuando lo vimos claramente. Don Eusebio, o lo que quedaba de él, estaba parado a unos 20 metros. Era alto, encorvado, con ropa de maderero rota y sucia. No tenía ojos, solo cuencas negras y hundidas. Su boca estaba abierta en una sonrisa demasiado grande. Y silbaba, sin parar, sin respirar. El chava gritó y aceleró. La camioneta patinó en el lodo. Sentí que algo golpeó la parte de atrás con fuerza, como si alguien se hubiera subido a la batea. Miré por el espejo y vi una mano huesuda agarrada al barandal. Corrimos por casi una hora hasta que logramos salir a la carretera pavimentada. Cuando paramos en una gasolinera, revisamos la camioneta. Había huellas de manos embarradas de lodo negro en la caja. Y dentro de la cabina, en el asiento donde iba el Alex, había un silbato viejo de madera que ninguno de nosotros había traído. El Alex desapareció una semana después. Lo encontraron en un motel cerca de Colima, sentado en la cama con los ojos arrancados. Tenía un papel en la mano que decía: «Ya no necesito ver para silbar». El Mike se volvió alcohólico y ya no sale de su casa. Dice que cuando cierra los ojos, escucha el silbido dentro de su cabeza. El chava y yo seguimos vivos, por ahora, pero cada vez que estoy en la sierra o en un bosque, aunque sea de día, escucho un silbido lejano, suave, llamándome. Y lo peor es que a veces, sin darme cuenta, yo también silbo la misma melodía. Si eres de México y te gusta grabar en lugares abandonados, nunca respondas a un silbido en la noche, porque si él te oye primero, tú terminarás silbando para siempre con él.